Bienvenido a una nueva reflexión sobre asuntos muy relacionados con las reformas del presidente Gustavo Petro, que durante las últimas reflexiones o intercaladas con algunas de las últimas me he concentrado en la reforma de la salud. Con la circunstancia del cambio de ministro o de ministra por ministro de salud, se disminuyó la intensidad de los debates y aumentó la intensidad de los debates en las reformas pensional y especialmente en la laboral, que en su conjunto el presidente Gustavo Petro las ha llamado sus reformas sociales. Quizás sería conveniente, si usted dispone de tiempo, explorar algunas tardes y escuchar las discusiones que se dan en la Comisión Séptima de la Cámara por ahora sobre esas reformas. Son discusiones muy largas, llenas de argumentos para, por un lado, obstaculizar y por el otro lado, avanzar. Y ahí usted puede presenciar en vivo el ritmo de los debates entre políticos, no de la política, entre políticos. A alguien le decía hoy que más rápido ha avanzado la construcción del metro en Bogotá que los debates políticos, especialmente los relacionados con las reformas sociales, yo creo que en todos los gobiernos. Por otra parte, como se dice, paquete de reformas sociales asociadas y propuestas en primer momento por el presidente Petro, me llevan a recordar mucho las grandes reformas, no se llamaron sociales en ese momento, las grandes reformas que se impusieron, se discutieron, seguramente sí, no tenemos los mismos testimonios grabados de esa época, pero sí hay muchos argumentos, muchas lecturas acerca de las reformas muy, o mejor dicho, exactas de la segunda mitad del siglo XIX en Europa. Entre la Revolución Francesa de finales del siglo XVIII, 1789, las guerras napoleónicas y el surgimiento de los movimientos de obreros, trabajadores, las diversas ramas del socialismo, entre ese tiempo, digo, entre la Revolución Francesa y el nacimiento de estos movimientos, se consolidaron, se afianzaron una serie de peticiones sobre derechos que se asumían como propios de los trabajadores, pero además de la población en general, porque los trabajadores principalmente eran hombres, pero piense usted que las embarazadas eran mujeres que generalmente no tenían derecho o dinero para atender su embarazo en un centro, para la época, un centro médico. Esas discusiones, digo, de la primera mitad del siglo XIX, que lograron llevar transformaciones políticas y económicas y sociales en la segunda mitad del siglo XIX, primero llama la atención lo tardías que resultan en la historia de la humanidad, puesto que las necesidades de salud, de empleo o estabilidad laboral y de un reconocimiento de un dinero o de un
sostenimiento económico después de trabajar resultan más que obvias. Cualquier persona diría que más que unas reformas luchadas, debieron haber sido inclusiones de las políticas desde hace 10.000 años, desde que surge la agricultura. Pero ese es otro debate, puesto que la sospecha del por qué no nace la protección al trabajador cuando nace el trabajo es bien llamativa y habla mucho de la mentalidad de quien en principio esclavizó y luego pensó que con unos beneficios dados en el siglo XIX se había cambiado la estructura mental de quien esclaviza. Ahora hablaremos de ese punto. Entonces, las reformas sociales de mediados de la segunda mitad del siglo XIX justamente eran las mismas del presidente Petro. Es decir, Colombia, en ese sentido, parecería que avanza, como dije hace un rato, más lento que la construcción del metro de Bogotá. Piense usted en imágenes que hemos observado en estos días en la televisión. Es asombroso por un lado y patético por el otro que la televisión tenga o deba cumplir el papel de mostrar a hombres y mujeres de mayores de 65 o 70 años que están trabajando en las calles, bien como lustrando zapatos o vendiendo con ventas ambulantes, tenga que mostrar eso como para tratar de convencernos de que como esas personas hay muchos en el país que necesitan una pensión, un sustento, después de haber trabajado muchas veces 50 años, sin haber tenido nunca el empleo, que es la figura jurídica que lo conecta al trabajador con unos beneficios. Trabajo siempre habrá. Mire usted los muchachos de Rappi, siempre hay trabajo, pero empleo no siempre hay, porque el empleo es esa figura que lo conecta al trabajador con unos beneficios que creo que no hay que darles muchas vueltas, con que son justos. Salud, si se llega a enfermar, prestaciones en el sentido, por ejemplo, lo mínimo, vacaciones. ¿Quién no quiere vacaciones? Y que una vez termine la etapa productiva de la vida, se tenga derecho a una pensión. Esas eran las discusiones de la segunda mitad del siglo XIX y son las que estamos dando en Colombia en la primera mitad del siglo XXI. Entonces decía que es lamentable pensar que todavía necesitamos los colombianos que nos muestren con testimonios. Habrá quien no cree que estos lustrabotas o vendedores ambulantes son ciertos, ¿no? Habrá quien piensa que no existen, que los pocos que él ve son la excepción de una sociedad rica y justa sobre todo. Entonces, esa lamentable utilización de los medios de comunicación para tratar de sensibilizar, quién sabe por qué, cuántas veces tendremos que ver esa realidad para saber que no hemos hecho lo suficiente para dar beneficios a las personas. Un líder de una de esas plataformas de ventas tipo Rappi o las que andan por las calles, o creo que ellos ya tienen un gremio, decía que es imposible darle empleo a todas las personas que tienen, porque entonces de esa manera la empresa no funcionaría.
Pues quiere decir que se creó la empresa sobre unas bases del empleo injustas. Así de claro. De alguna manera hay que aceptarlo. No son justas las bases sobre las cuales se crean esas empresas para simplemente decirle a las personas que hay trabajo. El Banco de la República, que ese es un vocero de seguramente muchos propietaristas y personas con mucho poder económico y político en Colombia. El Banco de la República, digo, como vocero de estas personas, de estos líderes propietaristas, empresariales, etc., dice que se destruirían 450.000 empleos en Colombia si la reforma laboral pasa. Pues bien, fíjese usted que eso mismo decían los esclavistas del sur de Estados Unidos como argumento para no acabar con la esclavitud. No es que el problema sea que Petro diga que esclavistas o esclavos, eso no tiene nada que ver con el término que además, como digo, es sospechoso que haya existido desde hace tantos milenios. El punto es la mentalidad del esclavista, llámese como se llame. El esclavista puede desaparecer la prohibición de tener esclavos, pero lo que no desaparece es el surgimiento de la mentalidad que esclaviza de una o de otra forma. Fíjese, los dueños de esclavos, que además pedían indemnización si se acababa la esclavitud, decían que la economía del sur desaparecería si se aboliera la esclavitud. Es más, decían que ese era el estado natural del trabajador. Por ahí alguna vez escribiendo un libro me encontré con unos economistas ingleses que decían que la pobreza era el estado natural del trabajador. Y eso era de declaraciones del siglo XX. Luego, la mentalidad esclavista existe. Hoy se llama esclavista, pero tiene muchos nombres. Es muy grave que los debates sobre el paquete de reformas sociales del presidente Petro nos lleven a un estado en el cual casi que tengamos que concluir que los seres humanos en este país y en general en muchos países, pero este que es el que a mí me importa, estamos solos. Le mencionaba al principio que se conectara unos minutos a los debates de la Comisión Séptima para que viera ese espectáculo repugnante de cómo discuten los políticos para tratar de obstaculizar lo que los otros quieren avanzar o proponer. Y al revés, en el pasado seguramente fue igual. Por eso el ritmo al cual avanzamos, por eso el ritmo al cual prácticamente que el país se desindustrializó, perdió tantas pocas conquistas que había logrado en el siglo XX. Entonces, ese paquete de reformas sociales que, como le digo, no es difícil concluir con cierto desazón, que no van a cambiar la realidad del país, porque el poder lo siguen teniendo los que tienen esa mentalidad, ya no le llamemos esclavista, para no irritar a quienes creen que esa palabra no debería utilizarse. Son acumuladores. En el pasado acumulaban seres humanos de su propiedad y tenían poder político. Hoy acumulan bienes para tener poder político. Muchísimas gracias y continuaremos.